Y hoy yo te digo, si tú has sido una persona sembradora, no te preocupes, la cosecha va a llegar. Que a través de qué medio Dios lo escoge, pero la cosecha va a llegar. Por eso la palabra del Señor dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis si no desmayamos. Hoy vamos a hablar acerca de principios eternos. ¿Qué es un principio? Como lo hemos enseñado otras veces, un principio es algo donde se origina todo, donde tiene un comienzo, un origen, todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, un principio está establecido en determinada área. Entonces, hoy vamos a estudiar varios principios que Dios ha establecido, principios eternos. ¿Por qué son eternos? Porque siempre han existido. Recuerde que en la dimensión de eternidad, en la eternidad no hay principio ni fin. Eso para nosotros, los humanos, es complicado de entender desde nuestra psiquis natural. ¿Por qué? Porque nosotros en esta dimensión natural, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Todo el mundo sabe en qué fecha nació, pero nadie sabe cuándo se va a morir, pero todos sabemos que un día partirá nuestro cuerpo de esta tierra. Los productos que compramos son productos que perecederos. Entonces todos los productos dicen consumir hasta tal fecha. O sea, en nuestra mente natural ya hay un sistema de pensamiento de que todo tiene un principio y un final. Entonces cuando nosotros nos hablan de lo eterno, nuestro sistema mental empieza a chocar, porque en nuestro sistema de pensamiento natural no existe ese entendimiento. No existe un entendimiento de que hay algo que se llama eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Y usted dice, ¿pero cómo? Pero en el reino de Dios es así. Por eso Jesús, cuando vino a enseñar, cuando vino aquí a la tierra, lo primero que él dijo fue que su reino no era de este mundo. Entonces, ese reino que Jesús viene a establecer tiene principios que temporales o eternos. Eternos, por eso nosotros chocamos tanto a veces con la palabra de Dios y empezamos como a cuestionar en ocasiones hasta Dios, porque decimos que esto no me cuadra. No, en nuestra dimensión temporal no va a cuadrar muchas cosas. En nuestra dimensión que tenemos ahora, en nuestro pensamiento, en nuestra estructura mental, no va a caber algunos principios del reino de Dios hasta que no son revelados en el espíritu, porque no existe ni principio ni fin. Por eso Jesús es llamado el alfa y omega, porque dice, él no tiene principio ni fin. Jesús siempre ha existido. Entonces cuando a uno le empiezan a hablar estas partes de cristología, entonces la mente de uno empieza. Es una de las materias que vemos en la escuela bíblica y ha sido este año fuerte porque hemos empezado solo con la introducción de cristología, y para hablar de Cristo hay que hablar de lo eterno. Entonces nuestra mente empieza a chocar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a explicarle a usted ahora que Jesús siempre había existido, usted me va a decir, ¿cómo así? Entonces allí es que entra la dimensión cuando Dios nos dice, es que yo ya los bendije a usted. Dice, pero ¿cómo si yo veo que estoy en una situación terrible, no tengo trabajo, y cómo me dicen que yo ya soy bendecido? Porque en la dimensión eterna usted ya es bendecido. La diferencia es que lo eterno se tiene que materializar en nuestra dimensión y ser visible. Y eso es el Espíritu Santo que empieza a traer ese entendimiento a nosotros. Por eso San Juan 1:1 empieza a decir en el principio. Pero si usted me está diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el verbo se hizo carne. Por eso la canción que ellos cantaban ahora decía, Él vino a dar su vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía. Él ya en la dimensión eterna ya existía. En la dimensión eterna ya estaba establecido que Él venía a morir. Y lo único que hizo Dios fue manifestar esa eternidad en nuestra dimensión temporal. Pero esto es un proceso que nosotros vamos aprendiendo. Pero hoy vamos a aprender estos principios eternos que ya se han manifestado en la dimensión natural y temporal que nosotros tenemos y que usted va a poder entender, que todos vamos a poder entender. Estos principios normalmente son establecidos por Dios desde la eternidad y son establecidos, escúchame bien, sea usted ateo o creyente. ¿Cómo así? Sí, son los principios eternos de Dios, la ley eterna de Dios, como que toda alma que pecare morirá. Hay muchos
muchas leyes eternas de Dios. Sea usted creyente o no creyente, se van a establecer en la vida. ¿Por qué? Porque Dios ya la estableció. Recuerde que Dios es el creador del universo y Dios es el que establece todo en nuestra vida. Y hay unos principios que le hacen a todos los seres humanos, escúcheme bien, sea usted ateo, sea budista, sea musulmán, sea de la religión que sea, usted está bajo estos principios de Dios. Quiera aceptarlos o no, créalos o no, Dios ya los estableció para el ser humano y funciona. Da igual que usted crea que Cristo murió o no crea que Cristo murió. Son cosas que Dios estableció desde la eternidad para el ser humano. Por eso dice que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y uno de los primeros principios que vamos a estudiar está en Gálatas 6:7. Este es un principio que siempre se va a establecer. Todos esos principios que vamos a estudiar se establecen, da igual que usted sea fornicario, que si usted sea adúltero, que sea rico, que sea pobre, que sea negro, que sea blanco, da igual, ya se ha establecido y esto opera sobre la vida del ser humano en general. Gálatas 6:7. Mira lo que dice Gálatas 6, capítulo 7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Quién estableció la ley de la siembra y la cosecha? Dios, y es un principio eterno. Estos principios los ha establecido Dios sobre el ser humano, y todo lo que usted siembre, usted lo va a recoger. Si usted siembra papas, ¿qué va a recoger? Papas. Si usted siembra naranjas, ¿qué va a recoger? Naranjas. Si usted siembra cosas buenas, usted va a recoger cosas buenas. ¿Y por qué Dios hoy nos quiere hablar de esos principios? Iglesia, porque son principios eternos establecidos para todo mundo. Y da igual que tú seas cristiano y hayas creído en Dios o no, se aplica a tu vida. Esos principios no cambian. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender a sembrar correctamente. Pero nosotros a veces somos irresponsables. No, yo ya creo en Cristo. Cristo ya pagó por mis pecados. Y da igual lo que yo haga, Dios me perdona y yo espero que me vaya bien. No. Principios eternos. Si tú siembras bien, te va a ir bien. Pero si siembras mal, te vas a ir mal. Hay personas que van a la congregación y son mezquinos. No les gusta dar a nadie. Todo es para ellos. Y en el libro de 2 Corintios 9:6, el apóstol Pablo nos lleva a nosotros como creyentes más allá y nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hoy yo te digo, si tú has sido una persona sembradora, no te preocupes, la cosecha va a llegar. Que a través de qué medio Dios lo escoge, pero la cosecha va a llegar. Por eso la palabra del Señor dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis si no desmayamos. Una ley, un principio eterno es que el que siembra, recoge. Usted a veces quiere tener cosas y ganarse todo, es que a punto de ayuno y oración, pero vaya que le digan que le dé algo a alguien, no le gusta. Aunque sea cristiano, no le gusta sembrar. Cuando tú has sido una persona, escúchame bien, mezquina, como dicen, tacaño, y todos los apelativos que utilizan para una persona que no le gusta dar, lo primero que Dios empieza a trabajar en ti es que aprendas a dar, que aprendas a ayudar a otros, que aprendas a sembrar. Porque si tú vas a sembrar en abundancia, es una ley, un principio, vas a recoger en abundancia. ¿Y qué tal si a partir de hoy tú empiezas a decirle: Señor, quita de mí la mezquindad? No me gusta ayudar a los demás. Y cuando usted le da algo a alguien es porque lo ha pensado bien, porque ya ha pensado qué beneficio va a sacar de eso que le dio al otro. O sea, una de las áreas que Dios trabaja en nosotros es la mezquindad. Y yo he conocido personas que dicen que les gusta ayudar a los demás. Mentiras, a usted no le gusta ayudar. Usted ayuda, pero con una segunda intención.
Usted ayuda, pero pensando, voy a darle a esto, pero de eso voy a sacar esto. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ayudar a los demás, pero de una manera desinteresada. El misterio de la cosecha está en que yo doy, simplemente siembro por ayudar al otro, pero no estoy pensando recoger de esa misma persona. El que decide de qué manera yo voy a cosechar, de qué manera yo voy a recoger es Dios. Mi deber es sembrar. Mi deber es dar. Pero las personas que son mezquinas en su corazón, antes de dar algo, se piensan bien cuál es la cosecha que van a recoger de eso que van a dar. Eso no se llama sembrar en el reino de Dios. Eso se llama ser frío y calculador. En ocasiones avaro y mezquino. Voy a dar, pero con la intención de sacar. Bueno, igual mi intención no es sacar dinero, pero sí tocar trompeta y que todo el mundo se entere que yo le hice ese favor a esta persona. Eso tampoco es sembrar. Porque si usted cuando hace un favor, todo el mundo tiene que enterarse que usted le hizo ese favor a esa persona y lo publica y le viene diciendo a todo el mundo lo que usted hizo por esa persona, usted no está sembrando. Para Dios no. El misterio de la siembra para Dios está. Primero, lo hago de manera desinteresada. Mi único interés es ayudar a esa persona y que le vaya bien. Y no estoy esperando cómo lo voy a recoger de esa persona. Y tercero, no toco trompeta a todo mundo que se entere que esa persona tuvo eso gracias a mí. No vale. La palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Padre, tú me quieres usar para bendecir a esta persona, yo voy a sembrar en él. Pero no tienes que publicarlo. Yo creo que más de uno le gustaría hasta hacerse el selfie y subirlo a las redes y mostrar, mira, le hice este favor a eso, para llenarse de vanidad y de orgullo. Aprenda a sembrar sin esperar nada a cambio. Que la satisfacción de su corazón esté en que usted ayudó a esa persona y que esa persona fue bendecido a través de usted. No me gusta hablar de este tema, pero yo no entiendo cómo hay personas que dicen que están agradecidos con Dios, que Dios le ama y no son capaces de honrar a Dios con el 10% de sus ingresos. ¿Por qué no lo haces? ¿Te cuesta tanto? Mira, si tú eres mezquino con Dios, ¿qué esperanza tiene el resto? Usted quiere que Dios le trate esa tacañería y ese egoísmo porque son primos ahí. Empiece a darle a Dios. Mira, hay miles de testimonios. La gente dice, no, es que el diezmo es de la ley. No, Abraham diezmó antes y no existía la ley. Pero yo no voy a dar, no me gusta dar estos temas porque creo firmemente que el que tiene un corazón para Dios va a dar. Mira, hermano, si usted gana 400 euros, ¿usted en verdad cree que dar 40 euros al mes es mucho dinero? 40 euros. Si usted se gana 1.000 euros, ¿usted cree que dar 100 euros para la obra de Dios? Hermano, eso lo gasta usted en chuches y en una camiseta. Que la ropa está cara y todo está caro. Si usted quiere recoger, aprenda a sembrar. Siembre en el reino de Dios. Siembre para que otras personas puedan conocer la verdad de Cristo. ¿Cuántas personas le han orado a Dios que le quite el egoísmo? ¿Usted quiere empezar? ¿Sabe que una de las primeras cosas que Dios tiene que reudar a uno en que uno aprenda a dar económicamente? Ese dinerito que usted cuida tanto, que usted se ahorra tanto para usted y que no para dar algo y compartir algo, usted se lo piensa tanto. Deje eso. Eso hace que usted no sea una persona de fe. Su mezquindad hace que usted no sea una persona de fe. No quiere decir que usted va a ser un desordenado financieramente, porque eso se llama mayordomía, que ya lo estudiaremos. Pero sí se trata de que yo confío y tengo un corazón tan agradecido que lo que tengo es porque Dios me lo da. Hermanos, nunca sea mezquino con Dios. No, esa es la última persona con la que usted debe ser mezquino, con Dios. Señor, tú me lo has dado. Aunque su corazón no quiera, yo voy a honrarte. Y hoy voy a tomar la decisión de empezar a diezmar por primera vez. Y a honrarte, Señor. A ofrendar.
Hay personas que dicen, yo no, yo doy mi diezmo, pero la ofrenda yo, los 2 euros, los 5 céntimos. La ofrenda es una actitud del corazón, como lo han explicado muchas veces las hermanas de la palabra de ofrenda. Hermanos, el que siembra escasamente segará. Y hay bendiciones en nuestra vida y usted se dará cuenta que la mayoría de bendiciones en el reino de Dios se reciben dando. Yo primero tengo que dar para recibir. La palabra de Dios dice, dando es como se recibe. O sea que hay muchas cosas que usted no va a recibir hasta que no aprenda a dar. Es necesario que usted le pida hoy a Dios y le diga, Señor, ayúdame a tener un corazón dadivoso. Arranca de mí la mezquindad y la tacañería, el egoísmo. Me cuesta dar. Hay personas que yo he conocido que sus hijos no han estudiado porque el papá nunca quiso darles. Si usted es mezquino con Dios, usted es mezquino con los mismos de su casa, ¿qué esperanza tenemos el resto de los mortales? Dígale, Dios, dame un corazón dadivoso, porque Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos salga del corazón. No es que usted va a salir de aquí, que allá obligan, aquí no obligamos a nada, eso siempre lo diré. Pero sí es un principio del reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señor, bendíceme, todas esas bendiciones que tú tienes, dice el Señor, aprende a dar primero, aprende a sembrar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted siembra limones, ¿qué va a recoger? Limones. Entonces, estos principios nos van a ayudar en la vida a materializar muchas de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a otro principio muy importante que tenemos que aprender a aplicar los hijos de Dios. Lucas capítulo 6 del 37 al 38. Qué bueno que nosotros pongamos en práctica estos principios eternos. El evangelio es sencillo, a veces nosotros somos los que lo complicamos. Lucas capítulo 6, versículo del 37 al 38. Nos cuesta ponerlo en práctica, pero son principios y verdades eternas. Vamos allá. No juzguéis. Ay, ¿cuánto lo hemos hecho? No juzguéis y no seréis juzgados. Mira, todo lo que Dios nos está hablando hoy es acerca de cómo debemos comportarnos con los demás para que nosotros podamos recibir lo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. O sea que si yo juzgo, yo voy a ser ¿qué? Juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará. ¿Cómo yo voy a recibir qué? Dando. Vuelve y nos lo confirma el Señor. Dice, medida buena, apretada, remicida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mira cuántas veces una persona ha fallado con uno y uno es duro con esa persona. Y uno empieza a decir, no, es que ¿se acuerda la historia de David? Estos principios son de Dios para nosotros y nos dice, en pocas palabras, que hagamos con los demás. Escúchame bien, que hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Y este es un tema bien delicado, porque a veces nosotros somos dados a señalar, somos dados a criticar, somos dados a calumniar, a menospreciar, a difamar. Pero cuando a nosotros nos hacen lo mismo, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos molesta? ¿Cómo nos hacen daño? ¿Cómo nos indignamos y decimos, ¿cómo me pudieron hacer eso? ¿Cómo me pudo hacer esto esta persona? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos del otro lado? Mira lo de David. Va el profeta Natán y le dice que había un hombre que tenía muchas ovejas. Ya no sabemos la historia. ¿Y cuál fue la respuesta de David? David le dice, ese hombre es digno de muerte por lo que ha hecho. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Qué pasa cuando
nosotros juzgamos a otro y no nos miramos a nosotros. ¿Sabe qué nosotros debemos hacer? Y es un ejercicio que yo muchas veces trato de poner en práctica, y cuando no lo hago le pido a Dios que me ayude. ¿Cómo a mí me gustaría que me trataran si yo cometiera el mismo error? Me gustaría que me insultaran, me gritaran, o que me hablaran con amor y me dijeran: Yarley, no es así, lo hiciste mal. Pero nosotros, nuestro corazón se llena como de soberbia, de altivez, de odio en ocasiones, y queremos, por ejemplo, con los hijos. ¿A ti cómo te hubiera gustado que tu padre te tratara cuando tú cometías ese error? Pero a veces hasta con nuestros propios hijos somos duros y cometen un error y vamos a corregirlos de una manera agresiva. Te hago la pregunta: ¿a ti te gustaría que te trataran igual? Y cuando tenemos una posición, digamos, de mayor fuerza o de mayor autoridad, a veces queremos abusar de eso. No hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Cuántas personas han criticado a otro y decirle: uy, yo no haría eso? Y resulta que en ocasiones tú has terminado haciendo algo peor. Por eso el Señor nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando dice: ay, no, pero yo por eso usted se enoja así conmigo? Pero, ay, yo le hice eso y no me volvió a hablar. ¿Y cuántas veces tú le has quitado el habla a alguien por eso mismo que te hizo? Somos muy dados a juzgar a los demás, pero lastimosamente miramos la paja que está en el otro y no miramos la viga que está en el ojo de uno. A veces decimos: esa persona tan mentirosa, y tú no te miras todo lo que tú mientes. Hermanos, es tiempo de entender que las cosas de Dios son serias y los hijos de Dios estamos llamados a vivir bajo determinados principios. Y uno de los principios que Dios enseña es que todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos nosotros con ellos. Por eso Jesús nos dice: ama al prójimo como yo te he amado, perdona como yo te he perdonado. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él es el primero que se pone de ejemplo de cómo debemos ser con los demás. Pero nosotros queremos saltarnos esa regla y queremos que Dios a nosotros nos dé un trato especial, un trato diferente. Y Dios dice: no, como yo te trato, quiero que trates a los demás. Dios te insulta, Dios te menosprecia, Dios te trata mal. No, ¿por qué tú quieres ir tratando así a los demás? Hermano, y a veces eso empieza por casa. Y es un trabajo y un ejercicio que tenemos que hacer. Sobre todo cuando hemos sido educados de una manera, de malas maneras. Donde tus padres te trataban como le da la gana, ahora tú a tus hijos también quieres hablarle como te da la gana. Respeta a tus hijos. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a respetarnos, iglesia. A pedirle al Señor: Señor, dame las formas y las maneras de yo tratar correctamente a los de mi casa. El esposo, mira, venimos de una cultura, lastimosamente, se lo digo, de una cultura, sobre todo la cultura latina, y por esa mentalidad colonialista, que el que está en posición superior es al que hay que darle honores, hay que rendirle venia y hay que permitirle todo. Entonces, al menos yo, que soy colombiana de nacimiento, en Colombia usted ve que el que tiene dinero manda, no quiere hacer fila, que llegó el jefecito, que llegó la jefa, y porque está en una posición. Mira, a mí me llama mucho la atención aquí, en este país. Usted ve que los que son jefes son los que más limpian, son los que primero llegan, son los que pasan más frío. Usted ve el director del hospital con la fregona limpiando. Dígale eso a un latino. No, yo soy el jefe. Yo soy el jefe y aquí va y chasquean dedos, va limpie, va recoja. Hermanos, necesitamos que Dios nos haga un lavado de mentalidad.
Porque de tu corazón, de nuestro corazón, va a salir esa estructura en la cual fuimos formados, que cada vez que tú tengas una posición que se considera superior al otro, tú tienes derecho de tratarlo mal, de menospreciarlo y de hablarle como te da la gana. En el reino de Dios no es así, porque Jesús vino a darnos ejemplo y dijo, yo estoy aquí como el que sirve. Pero cuando yo tengo una mentalidad y yo fui educado pensando que el que tiene dinero tiene derecho a no hacer fila, tiene derecho a tratar al empleado. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es para que me hable así? Hermanos, tanta arrogancia y tantas cosas horribles, en verdad, que sale de nuestro corazón. Por eso cuando, aunque estamos en el Señor, toda esa estructura que tuviste desde pequeño, un padre que trataba a su esposa como le daba la gana, que porque era el papá y llevaba el dinero, pues entonces tú como te ganas 1.500 euros, tú tienes en la mente que tú tienes derecho a eso, porque quieres reproducir lo que viste, porque te enseñaron que ser hombre era eso. Te enseñaron que ser mujer era eso. Dele y dele con la cantaleta. Es que yo ya le dije, vea, ya lo dijo, no lo repita, vaya y ore a Dios. Y dele con la cantaleta, y es que me enojo y no le prestan nada atención, no le van a prestar atención. Hermanos, no hagamos con los demás el mensaje de Dios hoy. No hagamos con los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. ¿A cuántos honestamente nos gustaría que cuando nos equivoquemos nos hablen con respeto? ¿A cuántos nos gustaría que cuando cometemos un error utilicen las mejores formas para corregirnos? ¿A cuánto nos gustaría que no invadan nuestra posición y nos digan, mira, a ti qué tal te parece? Pero cuando venimos de una cultura opresora, una cultura dañina, donde el que tiene más dinero es el que manda y el que es más listo va aplastando a los demás, aunque estemos en Cristo, seguimos reproduciendo los mismos comportamientos. Por eso el evangelio no tiene ningún misterio, que es permitirle a Dios de corazón que nos transforme. Ir delante de Dios y decirle, Señor, yo fui criado así. Yo fui criado que todo en mi casa era para mí. Y que yo era el centro. Y ahora llego a Cristo y quiero ser el centro. Y lo reconozco delante de Dios. Y le digo, Señor, transfórmame. Porque tú me llamas a que yo debo hacer con otros como quiero que sean conmigo. Usted que es tan altivo y tan grosero o grosera, ¿usted quiere que otros lo traten igual? ¿A que no? Seamos honestos, a ninguno nos gusta que nos traten mal, pues no tratemos mal a nadie. Y si nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, tengamos la humildad de pedir perdón. Lo siento, me pasé. Te levanté demasiado la voz, te levanté la mano. No tuve en cuenta tu opinión, te falté al respeto. Vamos y pedimos perdón y reconocemos. Pero es que encima, como dicen por ahí, las de cachetón con papel, hermano. Se enoja, la embarra y va entrompado o entrompada, como se dice por ahí. Va molesto y no es capaz de reconocer que su forma de ser no es correcta hacia los demás. Dios nos está llamando a transformarnos, a dejarnos transformar. Por eso Él dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros seamos capaces de hacer con los demás como nos gustaría que sean con nosotros. Que nos traten con respeto, que nos traten con amor, que no nos aplasten, que no nos chafen, que tengan en cuenta nuestras opiniones, que se dirijan a uno de una manera respetuosa y si se equivocan, tengan la dignidad de pedir perdón. Pero nosotros vamos a una iglesia, estamos en Cristo y queremos aplicar toda la estructura del mundo. Y el Señor dice, no es así. Una de las cosas que el Señor hace cuando nosotros llegamos a Cristo es que Dios empieza a regular nuestras relaciones interpersonales. Y Dios empieza a hacer que yo trate a los demás como Él me trata a mí.
que yo respete a los demás como Él me respeta a mí. Dios a mí no me obliga, Dios a mí no se me impone. Dios tiene la paciencia y el amor hasta que yo decida. Por eso a nadie le gusta ese camino, porque ese camino quebranta el orgullo, el autoritarismo y la superioridad. No vamos a encontrar ningún texto en la Biblia donde Jesús se le imponía a nadie. Y nosotros necesitamos que Dios derribe esa mentalidad de nosotros, en donde fuimos criados, de que el que tiene una posición de autoridad sobre ti se te impone y quiere obligarte a hacer lo que tú no eres. No. Lucas 16, del 10 en adelante, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No, pero verá que yo cuando gane más dinero, yo pongo más dinero en casa, ¿no? Yo pongo más dinero. Mira, si usted no pone dinero ganándose 900, no lo va a poner ganándose 3,000. Eso es un principio de Dios. Dios dice que la persona que le gusta dar teniendo poquito. Hay gente que dice, no, yo no doy porque yo apenas me gano 1,000 euritos. Yo no doy porque yo me gano apenas 600. No. Si usted no da ganándose 600, no va a dar ganando 3,000. Eso lo enseña Dios. Es un principio del reino de Dios. Y un principio que enseña que el que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. Si usted está de novio con alguien y ya el chico está mirando a una y otra como ventilador, no piense que cuando se case solo la va a mirar a usted. No, olvídese eso. Si usted tiene una novia y la novia le quiere sacar dinero, quiere aprovecharse de ti, le engaña, cuando se case va a ser peor. Pero en el mundo nos autoconvencemos que cuando nos casemos va a ser diferente. No, si de novio no lo hace, de casado no lo va a ser peor. Todo lo que usted no haga en el noviazgo, porque en el noviazgo es la época pues donde yo muestro mi mejor cara, donde yo soy más romántica, más comprensiva, donde yo tengo en cuenta, vea, si le monta pataletas de novio, de casado le va a montar peores. En el matrimonio todo se triplica. Entonces, si usted de novio, ella tiene que hacer lo que usted dice, de casado va a hacer lo mismo. Es así. Por eso el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, también es lo más fiel. Si de novio, aprenda a tratarlo a usted con respeto, a tener en cuenta sus opiniones, a decirles cosas bonitas, a valorarlos, viceversa. Hay una relación de reciprocidad. Escuche bien el mensaje de Dios hoy. Reciprocidad. Yo soy comprensivo, tú eres comprensivo, nos tratamos usted no piensa, hay gente que piensa es que como que si cuando usted se casara automáticamente se produjera una santificación, olvídese, va a ser peor, porque la convivencia produce más estrés. Si usted quiere casarse, empieza a corregir todo desde el noviazgo, porque cuando se case, eso se va a agudizar. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Dame la prueba de amor. Eso es para que usted no, el que lo respeta, usted no necesita ninguna prueba. Se casa y ya está. Pero el que no le respeta, usted cae en esas palabritas y ahí se abre la puerta a algo peor. Pero no es el tema de hoy. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si usted, no estando sujeto a Dios, tiene esos comportamientos, si usted, escuchando la palabra de Dios, tiene esos comportamientos, no me diga cómo va a ser si usted se aparta de Dios, porque usted se casa y usted no sabe si esa persona va a apartar. Y si yendo a la iglesia se comporta así, imagínese si usted se casa y esa persona aparta del Señor. Ay, Dios mío, la que le viene. Usted no sabe. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No, es que yo trabajo muy duro y yo no tengo tiempo para servir a Dios. No, una persona. Usted sabe la evidencia de que una persona está alineando su vida con Dios es que usted organiza, como lo he dicho tantas veces a tantos hermanos,
usted alinea su horario de tal manera que Dios es su prioridad. Y eso no es religiosidad. Es que yo organizo mi vida y Dios me da la capacidad de hacer muchas cosas, pero mi prioridad es Dios. No es que no tuve tiempo y llegué tarde al estudio bíblico. Dios no es su prioridad. No, porque Dios, cuando es Dios el que alinea la vida de uno a Él, Dios no va a hacer nada en mi vida que me saque del orden de Él. Y el orden de Él es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando yo le doy el primer lugar a Dios y Él es mi Señor no es mi trabajo, ni el dinero, ni las amistades. No, es que, hoy me invitaron a comer. Yo mis amigos. No, yo mi trabajo. O yo todo primero que Dios. Cuando yo entiendo que Dios es mi Señor, yo alineo mi vida. Mira, y es tan maravilloso porque Dios es capaz de que si tú tienes clase bíblica a las 7, ¿sabes qué hace Dios? Te manda todos los clientes que tú necesites antes de las 7, porque Él conoce tu corazón y Él es tu Señor. Y cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, mira, Él mismo empieza a alinear todo en mi vida para que Él tenga el primer lugar, pero no me deja en escasez, en milagro, en miseria. No, cuando Él sabe que yo quiero que Él sea mi Señor y darle el primer lugar, ¿sabe qué hace Dios? Me manda todos los clientes o me manda todo el trabajo fuera del horario que le corresponde a Él. Es más, me bendice el doble para que yo pueda servirle a Él y ser de bendición a otros. Pero usted todavía no lo ha entendido. ¿Sabe por qué? Porque su Señor no es Él. Ninguno puede servir a dos señores. ¿A quién estás sirviendo? Porque tu estilo de vida demuestra quién es tu Señor. Porque si Cristo es tu Señor, Él empieza a darte y a proveerte más de lo que tú necesitas para que tú estés al servicio de Él. Señor, tú me has llamado, tú me has escogido. Señor, yo estoy de paso aquí en la tierra. Voy a alinear mi vida contigo. Quiero alinear con mi vida contigo, Señor. Necesito un horario de trabajo que me permita servirte. Señor, yo me he comprometido con esto en el servicio tuyo. Alinea mi vida a esto, que yo no llegue tarde, que yo sea puntual. Yo quiero demostrarte que tú tienes el primer lugar en mi vida. Y cuando yo hago eso, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Hay gente en el mundo que es esclavo del trabajo. Y como estudiamos la semana pasada, eso no es para los hijos de Dios. Por eso no puedes servir, aunque estés en el mundo y seas ateo. No puedes servir a dos señores. Serás esclavo de algo y eso te gobernará. Pero para los hijos de Dios, Dios te dice hoy, tú no puedes servir a dos señores. O me escoges a mí o escoges tu trabajo. O me escoges a mí o escoges tus placeres. O me escoges a mí o escoges lo que quieras escoger. Pero a quien tú escojas se demostrará con tu propia vida. ¿Sabe por qué? Porque el que escoge al Señor, Dios le provee todo lo que Él necesita para que Él ocupe el primer lugar en tu vida. ¿Sabes por qué estás así? Porque Él no es tu Señor. Porque tú le sirves a otros dioses todavía y te mantienen esclavizados. ¿Sabes qué hace el enemigo? Te pone a hacer planes y tú juras que estás avanzando. Y el Señor te dice, estás retrocediendo y no te has dado cuenta porque yo no soy tu Señor. Cuando Dios es nuestro Señor, eso se ve con hechos, se materializa con hechos. Mira, conozco tantos testimonios de hermanos que Dios ha bendecido de una manera tan sobrenatural, porque han decidido darle el primer lugar a Dios y les ha mandado proyectos, negocios que ellos nunca pensaron. Llegan empresarios y te dicen, mira, yo quiero que tú me hagas ese servicio. Usted dice, ¿de dónde? Y el Señor te dice, es que yo soy tu Señor. Y el que Dios es su Señor, Dios empieza a proveerle a uno todo lo que uno necesita. Pero como tu Señor no es Dios, porque no se puede servir a dos señores, amarás al uno y menospreciarás al otro. No, el tiempo que me quede para hacer algo en la iglesia, sigue sirviendo a tus dioses. Esos son los resultados que tienes. Pero todos los que decidimos servir al Señor de señores, todos los que decidimos servir al Rey de reyes,
todo lo que decidimos entregar nuestra vida de corazón a Dios, Dios empieza a alinear nuestra vida a su voluntad y empiezan a manifestarse bendiciones sobrenaturales. Empieza a manifestarse cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, porque eso es lo que Dios dice que Él tiene guardados para los que le aman. ¿Cuánto vas a decidir amar a Dios? Te estás perdiendo cantidad de bendiciones en tu vida. Eres esclavo del pecado, de los deseos, de los sueños, de las pasiones. Eres esclavo del pecado, porque esos son tus señores, esos son tus dioses. Y hoy el Señor te dice, si yo soy tu Dios, tienes que ser bendecido, porque Cristo es un Dios que bendice. Cristo es un Dios que prospera a todos aquellos que le siguen, que le sirven y que le aman. Dios es un Dios que bendice a todos aquellos que lo escogen como su Señor. Y hoy el Señor quiere levantar tu vida y el Señor te dice, quiero llevarte a más.